Entonces, total, quienes ingresen después va a estar la clase grabada. Bueno, ahora sí, de modo formal, eh, buenas tardes a todas y todos. Me doy la bienvenida a la cursada de Investigación en Comunicación 2020, en situaciones muy particulares, ¿no? Ya vamos a ver unas cuestiones de esas. Bueno, primero una presentación formal de la cátedra. La cátedra está compuesta por Sebastián Rigotti, que ya muchos de ustedes los conocerán, que es el JTP de la materia. Después Juan Legaria, que es el auxiliar alumno, y yo, que soy el docente a cargo. Mi nombre es Ricardo Diviani y soy de la Universidad Nacional de Rosario y también estoy a cargo de esta materia en Paraná. Bueno, dada la situación por todos conocidos, esta materia, esta asignatura durante este año se dictará de forma totalmente virtual. No creo que exista ningún tipo de posibilidad de que en este contexto sucedan una serie de hechos que permita volver a la presencialidad, por lo menos durante este año. Así que, bueno, organizamos con la cátedra el dictado a partir de los recursos técnicos que brinda, por un lado, el campus de la universidad, el Edu Virtual, y también esta herramienta de videoconferencia del Google Meet, que son, bueno, los dos dispositivos técnicos que utilizaremos para el dictado de la materia durante este segundo cuatrimestre. Entiendo que todos recibieron el mail que le envié por medio del guaraní, dándoles también una bienvenida y al mismo tiempo invitándolos, que eso fue el martes, a que entren a la plataforma y ya vayan leyendo los primeros textos que colgamos ahí, ¿no? La presentación y bienvenida, el cronograma propuesto, obviamente también el programa, que en la presentación y en esa bienvenida lo que hacíamos es un poco presentar las características que tendrá el cursado, ¿no? La clase de hoy, el encuentro de hoy está destinado, bueno, un poco a trabajar, por un lado, esta presentación, a comentarles cómo va a ser la dinámica de trabajo, este recorrido en el cuatrimestre, y por otro lado, hacer una presentación del programa y ir deteniéndonos o comenzar a ingresar a los contenidos que propone esta asignatura de investigación en comunicación, cómo fue pensado el programa, qué características tiene, la bibliografía que trabajaremos, etc. Si bien la materia está dividida, como en general las materias, las asignaturas en la universidad, en teóricos y prácticos, dada esta situación que estamos atravesando, esa distinción se notará mucho menos, ¿no? Porque los prácticos también se convierten y los teóricos tendrán una dinámica similar, ¿no? En la cual los martes con Sebastián, en el horario que se presume de práctico, 19:40, y los jueves conmigo a esta hora, a las 15 horas, nos encontraremos, ¿no? Lo que planteamos ahí, no sé si vieron en el cronograma, es
una forma intercalada de este dictado por medio del MIT, en el cual de hecho ustedes tendrán que ingresar una vez por semana, una vez los martes, otra vez los jueves, es decir, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, que ustedes lo que tiene que ver con el encuentro semanal por Meet será una vez por semana. Una semana el martes, otra semana el jueves. El próximo será el martes que viene. Como le decía ahí en el texto de presentación y bienvenida, estos encuentros contarán con una exposición de parte del docente de aproximadamente de 1 hora y luego se dejará unos minutos para que realicen preguntas, comentarios, intervenciones, etcétera, en relación a lo que estamos trabajando. Obviamente esta propuesta es flexible, puede ser 1 hora, puede ser un poco más, en las preguntas o el intercambio que generemos puede durar más tiempo, dependerá del día, de lo que estemos trabajando, etcétera, pero más o menos esa es la propuesta. Por otro lado, en mi caso particular, a mí no me molesta que si hay algo que no se va entendiendo, comprendiendo de lo que voy planteando, que también puedan ir interrumpiendo, cosa de, bueno, también intentar o ver si se puede, si es posible dialogar. Obviamente eso es bastante difícil, sobre todo por dos cuestiones, porque por la propia característica del dispositivo técnico que utilizamos para poder encontrarnos, y al mismo tiempo porque somos muchos, es decir, 90 en esta sala, o cerca de 90 personas, 80, entre 80 y 90 personas, es bastante gente. Entonces, por eso también le hemos sugerido, algo que quizás ustedes ya estén acostumbrados por la experiencia, otra experiencia que han tenido en el primer cuatrimestre, en el primer semestre, les sugerimos que siempre apaguen los micrófonos y la cámara sobre todo para no congestionar el tránsito y que pueda ser más audible y visible en las exposiciones. ¿Me escuchan bien hasta ahora? Sí. ¿Sí, Juan? ¿Se escucha bien? Sí, Bueno, sirve. bárbaro. Sigo entonces. La propuesta esta de que estos encuentros semanales de 1 hora, 1 hora 15, 1 hora y 30, se debe a que no sé si les pasará a ustedes, si le ha pasado a ustedes, recién una compañera me preguntaba si tenía alguna experiencia en el dictado virtual, le decía que bueno, la poca experiencia que tengo la fui forjando en el primer cuatrimestre, y una de las conclusiones a que uno llegó, que no solamente mía, sino de muchos otros, es que es muy difícil poder estar más de 1 hora y 15, 1 hora y 30, eh, hablando a una pantalla, ¿no? Y a una cantidad de cuadritos, de fotos, es decir, es un espacio en lo que no permite de la demasiada interacción comunicativa, por lo tanto es bastante cansador, bastante agotador, hasta físicamente, digamos, por la disposición del cuerpo, la forma en que uno tiene que estar sentada, siempre mirando a un mismo punto, no se permite demasiada que el cuerpo se pueda mover de otra manera, lo que hace que uno termine un tanto agotado. No solamente entiendo yo para el que transmite, para el docente, sino también para el propio estudiante. No sé si eh, ustedes acordarán con eso, cómo será su experiencia, pero la mayoría que está del lado de tener que escuchar, también considera que después de la 1 hora y 30 se empieza a convertir en algo agotador. En ese sentido, es por eso la propuesta de que estos encuentros no duren más de una hora y media. Obviamente,
eso tiene un impacto en la modalidad con la que habitualmente se viene trabajando en investigación en comunicación y que en general se trabajan en todas las cátedras de las carreras, ¿no? En el sentido de que, bueno, en condiciones normales, entre comillas, ustedes tendrían prácticos que duran casi 2 horas, lo mismo que los teóricos, un poco más. Por lo tanto, semanalmente había muchas horas disponibles para el encuentro presencial que queda, dada la circunstancia, muy reducido, porque queda reducido a un encuentro de 1 hora, 1 hora y media. Obviamente esto es excepcional porque consideramos que también la situación que estamos viviendo es muy particular, es también excepcional, por lo tanto hay que ver y adaptar los contenidos a estas condiciones, a estas situaciones y las formas también de dictarlo. En ese sentido también, y eso en general, entiendo yo, para lo que es todo lo que es la educación virtual, a distancia, el hecho de que haya menos cantidad de horas para el dictado por medio de esta herramienta, les da a ustedes mayor disponibilidad de tiempo para el trabajo con la lectura de la bibliografía propuesta, ¿no? Es decir, que la idea es que aquello que no se utiliza para, o que habitualmente se utilizaba para los encuentros presenciales, también sea parte o sea utilizado para la lectura de la bibliografía. Y eso implica también eh, mayor, por parte de ustedes, mayor responsabilidad y esfuerzo con la lectura de esa bibliografía. Recién también la compañera decía que, bueno, que ella eh, iba a cursar, más allá de que estaba regular, iba a cursar nuevamente la materia, porque para no sentirse sola y en función de presentarse a la mesa, compartir nuevamente una especie de espacio, así lo interpreté yo, para volver a leer. La educación a distancia, virtual, eh, implica así que uno se siente un tonto más solo, ¿no? Con los textos, se siente más solo en el sentido en que no cuenta con tanto, con el recurso de las clases presenciales, del intercambio y de todo ese tiempo que uno se da cuando se encuentra en un espacio, en mismo espacio físico, no solamente la relación entre el docente y las estudiantes, sino también entre las propias estudiantes, ¿no? Entonces, ahí todo eso se pierde en este formato y bueno, y uno de los intentos de recuperarla en función de los contenidos a trabajar es mayor compromiso de cada uno de ustedes con la bibliografía. Además de este encuentro semanal de 1 hora, 1 hora y media, 1 hora 15, 1 hora y media, nosotros también hemos propuesto ahí acompañar la bibliografía con unos pequeños textos que se llaman hojas de ruta, ¿no? En donde en 1 o 2 páginas en general, les brindamos lo que consideramos los aspectos más importantes, las claves de lectura de cada uno de los textos que vamos a ir trabajando, en función de que puedan acompañar la bibliografía con la lectura de esa hoja de ruta y al mismo tiempo que esa hoja de ruta leída junto a la bibliografía pueda ser hecha antes de cada encuentro, cosa que en cada encuentro ustedes llegan con algo de lo que vamos a trabajar ya leído, ¿no? Eh, Hasta ahí vamos. Bien. Eh,
Bueno, también, además de estos encuentros virtuales, de forma intercalada, una vez por semana, de esas hojas de ruta, de la bibliografía, también hay un foro. La idea del foro, va a haber un foro por clase, la idea es que en los foros también sea como un espacio, un lugar en donde puedan no solamente ustedes realizar consultas en relación a las cosas que venimos trabajando, sino al mismo tiempo ser un espacio a lo mejor que se pueda convertir en un espacio de intercambio. Y en ese sentido también es una oportunidad que damos para que puedan ustedes apropiársela y poder a partir de esa herramienta del foro participar de diversas maneras, con preguntas en relación a los textos, con aportes en relación a lo que venimos trabajando, subiendo algunos otros material que puedan considerar que ayuda, etcétera. Después vamos a ir viendo cómo vamos armando cada uno de esos foros, pero bueno, sería como una especie de canal también para que ahí aparezcan los interrogantes que van dejando los encuentros y las lecturas que vamos realizando. Bueno, eso con respecto a la cuestión del dictado, ¿no? Eso que un poco ya ustedes leyeron a partir de ese material que está disponible en la plataforma, que es el texto de presentación y bienvenida, y supongo que también pudieron ver el cronograma, que la idea con ese cronograma es que quede bien estipulado cuándo son los encuentros, qué vamos a trabajar en cada uno de los encuentros, en base a qué bibliografía y cómo vamos a ir organizando, seleccionando, o a partir de la selección de la bibliografía propuesta, los contenidos que vamos a trabajar en cada uno de esos encuentros. Esos dos materiales, el de presentación y el del cronograma, y junto al programa tiene que ser algo que las tres primeras lecturas que ustedes tendrían que haber realizado y que si no la realizaron, vayan haciéndolo. Esto con respecto a las cuestiones, insisto, de la dinámica de trabajo que proponemos, del dictado a partir del uso de estas herramientas. Así como la situación que vivimos es sumamente novedosa, la respuesta que damos en función de esa situación novedosa la podremos evaluar tiempo después de que esto termine, ¿no? Es decir, yo suelo decir con respecto a esto que hemos implementado, no solamente acá en esta Universidad de Paraná, sino en la Universidad de Rosario, en otras universidades, que más allá de que pareciera ser educación a distancia, no tiene que ver con educación a distancia, ¿no? Porque la educación a distancia es mucho más que un encuentro por Meet del uso de una plataforma, sino que implica toda una cantidad de dispositivos humanos y técnicos que desde el vamos estén orientados a la modalidad que se propone. Lo que hacemos aquí es, a partir de utilizar recursos tecnológicos asociados a la educación a distancia, usarlos para tratar de, ante esta coyuntura, encontrar modos de no perder el año. Fundamentalmente eso, ¿no? Y que nosotros nos pongamos como docentes, como actores fundamentales para que ese año no sea un año perdido. Pero no es educación a distancia. Eso es una cosa que me gustaría aclarar porque la educación a distancia, insisto, implicaría gente que esté armando otro tipo de materiales, vinculado a lo audiovisual,
otro tipo de trabajo vinculado al quehacer más práctico, otro tipo de organización del tiempo, lo que implica recursos, bueno, de diferentes tipos que no son los que están disponibles aquí. Es decir, lo que nosotros hacemos es simplemente eso, utilizar una serie de herramientas que nos brinda la educación virtual para, ante esta coyuntura excepcional, dar una respuesta que también es excepcional, que después se evaluará cuáles fueron sus resultados. En ese sentido también tendremos que tener un poquito de paciencia entre todos, ayudarnos y saber comprender las situaciones excepcionales que no solamente estamos atravesando desde el punto de vista del confinamiento, sino desde el punto de vista del dictado de la propia asignatura. Digo paciencia con respecto a las cuestiones del funcionamiento de las tecnologías, de las correcciones de trabajos, de las posibilidades de las respuestas ante los interrogantes de ustedes que puedan ir surgiendo, etcétera, etcétera. Y de otras cosas que ni siquiera podemos prever demasiado porque, como decíamos antes, son primeras experiencias, es decir, que no tenemos una cantidad de antecedentes que nos permita anticipar problemáticas que puedan ir surgiendo. Bueno, hasta aquí vamos. ¿Alguna duda con respecto a esta cuestión más vinculada a la modalidad de trabajo? Si han visto la presentación y el cronograma, y alguien quiere consultar algo, puede hacerlo o a partir del chat o abre el micrófono y pregunta. ¿Ninguna duda? Bueno, Rebeca plantea la modalidad de examen parcial y cómo va a ser el final. Bueno, ahí. Bien, ¿cómo va a ser el final? No sé, no sé, no. Eh, Obviamente la idea es que esta materia tiene ya una fecha de finalización, fines de noviembre. Quienes regularizan tendrán la posibilidad de hacer, obviamente, el examen final. Y el examen final, no sabemos cómo será la situación, o por lo menos yo no sé cómo será la situación en diciembre, como para saber si va a ser presencial o utilizando esta modalidad a distancia. Es decir, que eso para mí, por lo menos, no sé si Juan o, o Sebastián saben algo, no, es prematuro decir si va a ser presencial o de forma virtual. Es decir, que para eso habrá que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Cuando pensó esta pandemia, en un principio yo pensé que en el segundo cuatrimestre ya íbamos a estar dando clases de forma presencial en la universidad, en distintas universidades. Después, cuando se fue acercando el fin del primer cuatrimestre, empecé a dudar de esa posibilidad. Pensé que ya en septiembre, recién para septiembre, octubre, y ahora dudo de que se pueda retornar a encuentros presenciales en el marco educativo hasta el año que viene. Y es más, pero bueno, no quiero ser alarmista, pero no sé si el primer cuatrimestre del año que viene también será factible. No pensamos en la posibilidad de promoción directa. La verdad, no pasó por nuestra cabeza esa opción. Creo que no pasó porque bueno, ni siquiera se discutió. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que justamente la promoción directa implica por parte del equipo docente y de parte de los estudiantes
de una forma de dictado que al finalizar el año quede muy claro que la persona que promovió fue porque comprendió aquellas propuestas que tenía la cátedra con respecto a los contenidos. Y aquí es muy difícil evaluar esa, esa posibilidad. Entonces, más siendo una cátedra chiquita, de hecho, somos Sebastián y yo, y Juan, que cumple más la función de auxiliar, con 85 estudiantes, es decir, que es muy difícil poder hacer un seguimiento como para dar la opción de promoción directa. Eh, el parcial sí, el parcial será, bueno, no de otra forma que un parcial domiciliario, ya veremos la consignas después para trabajar. Ustedes ya en el cronograma, es más, en el cronograma propuesto está la fecha. Ya hay algunas fechas eh, mm, que tiene que ver con entregas por parte de ustedes y pedidos por parte nuestro, ¿no? Ya el 22 de septiembre, el martes 22 de septiembre, dentro de un mes, ya nosotros le vamos a pedir la entrega de un trabajo práctico referido particularmente a la unidad uno y la fecha del parcial, a ver si la busco, estaba para el jueves 15 de octubre. Vamos a presentar las consignas para la realización del parcial domiciliario que entregarán eh, una semana después. Eh, bien. A ver, Pablo dice que hay textos de la bibliografía que no se dan en las clases. Estos textos se podrán consultar en las clases de consulta, por ejemplo, de la unidad U quedaron afuera Valdetar y Vale. Sí, quedaron muchos textos afuera, algunos los vamos a recuperar eh, a partir de las propuestas de lecturas centrales que están en ese cronograma, y otros quedarán por fuera, dada, insisto, la excepcionalidad de la cursada, que hace que, bueno, le vamos, así como tuvimos que reducir el cantidad de horas de encuentros entre docentes y profesores, también hubo alguna bibliografía que quedó ahí un poco al margen. Eso no quiere decir que esa bibliografía no esté, a ver, no sea recuperada. Por ejemplo, Valdetaro. Yo le estaba por decir que ahora, cuando ingresemos a ver algunos textos para la próxima clase, también lo pueden acompañar de la lectura de Valdetaro, que le puede servir además eh, como un modo de reforzar las lecturas centrales que proponemos, ¿no? Entonces, eso sí, vamos a ir sugiriendo, más allá de que hay unos, en el cronograma hay unos textos a trabajar, le podemos ir sumando otros que se articulan con ese trabajo. Las clases grabadas sí, luego serán compartidas. Vamos a ver eh, la modalidad para compartirla, no la modalidad, sino sí, qué mecanismo. Porque ¿dónde se pueden colgar, Juan? ¿Recordás? De soportar el edu virtual, intentaremos subirla ahí. Está Por otro bien. lado, aprovecho el espacio, Ricardo, y preguntar si alguien de los inscriptes no ha podido ingresar al edu virtual, que me deje acá o me mande por el chat o por mail, que mando su nombre a la gente de edu virtual, así lo suman. Y con respecto, vi varias preguntas con cuestiones del calendario académico. El Consejo Directivo todavía no se ha reunido post receso, así que todas esas cuestiones no tienen respuesta y no tendrán hasta que se vuelva a juntar. Sí.
Están las mesas de septiembre, tampoco sé qué va a pasar con las mesas de septiembre y si habrá clases esa semana. Según el calendario nosotros lo hemos propuesto, pero no sé qué pasará con las mesas de septiembre. Eh, bueno, también dice alguien que el segundo texto de Bauman no se puede descargar. Bueno, revisaremos. Eh, Raro, pero bueno, está bien. Vamos a ver. Eso sí que no sé. Estoy leyendo el chat, ¿no? Dice, buenas tardes, en relación a los textos que se encuentran en la plataforma, algunos, Lian dice, al querer abrirlo piden contraseña y usuario. ¿Saben por qué puede ser? Sí, es Esos son los... FCE en minúscula o en mayúscula. Realmente Eso no, porque no están en la recuerdo. biblioteca. Eso es los que están en la Exacto. biblioteca. Sí, 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 está sí, bien. pero algunos están linkeados desde la biblioteca. Prueben con FCE y van a poder ingresar. Algunos de los que están en la plataforma se linkean a la biblioteca. Exactamente. Está bien. Bueno, entonces como era la contraseña, FCE, está bien. Bien, bárbaro. Eh, bueno, nada más con respecto a estas cuestiones más de tipo formales vinculadas al dictado. Bueno, entonces seguimos. La materia esta no tiene en ese sentido, como preguntaba alguien, promoción. No la ha tenido antes ni la va a tener en este contexto. Se regulariza con la entrega de un trabajo práctico obligatorio que ya tiene fecha, un parcial, que es el parcial domiciliario, y el trabajo final que está especificado de qué trata, de qué va ese trabajo final en el programa, que después si quieren podemos ir un ratito a charlar sobre eso, si nos dan los tiempos. Ahora me querría detener un ratito en la propuesta del programa de la materia, que no sé si ustedes ya pudieron, pudieron ver, ¿no? La materia está pensada en 4 unidades. Voy a ver si puedo, aunque más ustedes lo tienen a mano, después vamos probando. Si puedo compartir. Ahí ven el programa, ¿no? Bien. Bueno, tiene 4 unidades, les decía. Eh, la primera unidad, que es la que trabajaremos ya a partir de la semana que viene, eh, tiene que ver con la investigación en ciencias sociales y humanas, eh, y intentando pensar la investigación en ciencias sociales y humanas articulada con el campo de la comunicación. En ese sentido, lo que vamos a trabajar en esta primera unidad es más bien una perspectiva de tipo histórica en relación a cómo se fue constituyendo un conocimiento científico sobre lo social, lo humano y la comunicación, y los diversos paradigmas y enfoques y los distintos fundamentos epistemológicos de, eh, de esos paradigmas, ¿no? Yo ahora le voy a rápidamente, después de explicarle, de comentarle brevemente el programa, le contaré de qué va la materia, ¿no? En esa primera unidad trabajaremos particularmente 3 textos, en el cual a partir de esos 3 textos, que son el de Garza Toledo,
y Gustavo Leiva, que es el texto de la introducción al Tratado de Metodología de las Ciencias Sociales, las perspectivas actuales, que es el texto que ustedes ya tendrían que leer para la semana que viene. Ese texto, como les decía, lo pueden acompañar con el texto de Sandra Valdetaro, sobre todo el capítulo 4, que es las ciencias sociales, en su libro En Epistemología de la Comunicación, una introducción crítica. Y en esa unidad también trabajaremos 2 textos de Bauman, la introducción, el desafío de la hermenéutica y el surgimiento de la hermenéutica, del libro de Bauman, La hermenéutica y las ciencias sociales. Y el texto de Bourdieu, que son 3 capítulos, la primera y la segunda parte en realidad de su clásico libro El oficio del sociólogo. Esta unidad tiene una característica más de tipo epistemológica, ¿no? Se sitúa en dar cuenta de lo que tiene que ver con la producción del conocimiento científico, cómo surge una noción de ciencia en el ámbito de las ciencias sociales y humanas, las tradiciones que conformaron y disputaron la legitimidad de un saber sobre lo humano de tipo científico. Por eso nos entendemos en ver las tradiciones más de tipo empíricas, hermenéuticas y críticas en ciencias sociales. En la unidad 2, particularmente trabajaremos los modelos empiristas, interpretativos y críticos. Este año quedará un poco ahí por fuera las miradas más de tipo semiológica, pero los modelos empiristas, interpretativos y críticos ya no en el ámbito de las ciencias sociales más en general, sino particularmente en el campo de estudio de la comunicación. En ese sentido trabajaremos tres textos, el de Lasserfeld del libro El pueblo elige, que analiza una campaña electoral en los años 40 en Estados Unidos, que el texto de Lasserfeld es la expresión de una perspectiva, esa perspectiva empirista, asociada a la sociología empírica. Lasserfeld, podríamos decir, es uno de los padres fundadores de la investigación en comunicación en el siglo XX. También veremos un texto de Morley, que es otro tipo de investigación asociada a la televisión, ya una investigación no en los años 40, sino en los años, fines de los años 80. Morley como una especie de representante de las perspectivas más interpretativistas, y Horkheimer, que ustedes ya conocen, por lo menos han sentido nombrar, un texto de este representante de la Escuela de Frankfurt, que es Teoría Crítica, Teoría Tradicional, un texto de 1937, como que es una especie de programa de la teoría crítica. Con estos 3 autores, Horkheimer, Lasserfeld, Morley, lo que pretendemos es mostrar 3 tipos diferentes de perspectivas vinculada a la investigación de lo social y que tuvieron un gran peso en la conformación del campo de estudios de comunicación. En la unidad 3, particularmente veremos unos textos de Michel Desserteau y de Goffman, en el cual lo que nos interesa trabajar en esta unidad ya es la investigación vinculada a la comunicación, pensando las cuestiones más de tipo micro, en base a nuevas formas de pensar la producción de conocimiento, por eso esta cuestión de géneros confusos, el papel del trabajo etnográfico, del análisis de la vida cotidiana y de las prácticas culturales, y el papel del investigador y los criterios adoptados en otro tipo de investigaciones en la producción del conocimiento sobre la comunicación. Sobre todo porque Desserteau y Goffman
cada uno desde perspectivas diferentes, nos permiten ver formas de investigar en el campo de la comunicación que no suelen ser muy tenidas en cuenta y que se ocupan de aquellas cuestiones más de tipo micro vinculadas a la interacción. Por último, la última unidad es una unidad más actual, en la cual los textos que trabajamos abordan problemáticas más del siglo XXI, ¿no? Es decir, que tiene que ver con la relación entre comunicación y tecnologías, plataformas, redes, porque también son expresión del Estado, o por lo menos una introducción a la expresión, al estado de la investigación en comunicación en la actualidad. Ahí veremos unos textos de Van Dix, de Sibilia, de Rodríguez, acompañados con texto de Becerra, y nada más. Eso obviamente ustedes lo van a poder ver en el cotejando el programa con el calendario propuesto. Ustedes verán que la materia tiene 4 unidades y trabajaremos aproximadamente entre 2 y 3 textos por unidad. 3 textos en la unidad 1, 3 textos en la unidad 2, 2 textos en la unidad 3 y 3 textos en la unidad 4. Con eso trabajo, que irán acompañados de otros textos de la bibliografía, culminaremos el cursado. Hasta ahí vamos. Probablemente muchos de los autores ustedes ya lo han trabajado, otros no, les resultará novedoso, pero bueno, iremos viendo, insisto, cómo iremos también probando cómo, dada la dinámica del cursado, vamos ingresando a ellos y tratando de sortear las diversas dificultades que en la medida que vayamos leyendo nos van surgiendo y vamos a ver cómo las vamos resolviendo. Bien, ahora, en función de ese programa, ¿no? Investigación en comunicación. ¿De qué trata investigación en comunicación? Acá tenemos dos términos, el de la investigación y el de la comunicación. Cuando nosotros nos referimos a investigación, obviamente estamos pensando, refiere a un tipo de práctica que es vinculada al campo determinado, que es el campo de la ciencia. Es decir, que es un tipo de investigación que produce conocimiento, y no cualquier tipo de conocimiento, sino un conocimiento de tipo científico. En ese sentido, el aspecto de la investigación científica tiene dos dimensiones, ¿no? Una dimensión epistemológica y una dimensión de tipo metodológica. Esas dos dimensiones, epistemológicas y metodológicas, vinculadas a la producción de conocimiento científico, nosotros las iremos abordando desde el punto de vista tanto conceptual como desde el punto de vista histórico. Esto desde el punto de vista histórico, ustedes, por ejemplo, lo comenzarán a ver ya a partir del primer texto que proponemos, que es el de Garza Toledo, esa presentación que hace a un libro en donde se aborda por medio de diferentes artículos, diferentes aspectos y perspectivas con respecto a la cuestión del método. En esa introducción que ustedes tienen ya para leer para la semana que viene, lo que van a encontrar ahí es una dimensión fuertemente histórica vinculada a las cuestiones de métodos y a los fundamentos epistemológicos que en la producción del conocimiento en la modernidad, ¿no? En ese sentido, como decir, bueno, a partir del texto podemos rastrear cómo la investigación
orientada a la producción de conocimiento científico, como el conocimiento científico como lo conocemos en la actualidad, habría que remontarse al momento del Renacimiento, a las figuras de Descartes, de Galileo, para, dar cuenta de las características que tiene ese tipo de producción de conocimiento. Es decir, que la investigación no es cualquier investigación, como puede ser una investigación periodística o de otro tipo, sino que está orientada esta materia a la investigación para producir un tipo de conocimiento que es ese conocimiento científico. Obviamente, si hay conocimiento científico, hay epistemología, es decir, forma de fundamentar ese conocimiento y criterios metodológicos. En la primera unidad trabajaremos las diferentes disputas que existieron con respecto a estas cuestiones de los fundamentos epistemológicos y a los criterios metodológicos utilizados para la producción de conocimiento, y no solamente del conocimiento de científico en general, sino ubicado particularmente en el marco de las ciencias sociales, ¿no? En ese sentido, toda esta primera unidad que iremos viendo a partir de la semana que viene aborda esto, ¿no? Estas dimensiones más de tipo epistemológica, es decir, lo que decía, esta cuestión de la fundamentación, sumado a las cuestiones de tipo metodológicas. Obviamente, cuando entramos a la problemática de la ciencia, es un campo de disputa, más aún en el marco de las ciencias sociales. Es decir, que no hay una mirada o una perspectiva con respecto a lo que se entiende por ciencia, sino que ha sido un campo problemático de diferencias, de perspectivas, y lo que nosotros intentamos dar cuenta en esta primera parte es las diferentes respuestas que existieron a la pregunta sobre el método y la fundamentación sobre un tipo de conocimiento particular que es el vinculado a lo social, que surgió en el siglo XIX y que en el propio momento de su surgimiento generó disputa entre diferentes modos de entender esa producción de conocimiento. Es decir, que en los textos iremos analizando las diversas maneras de entender cómo se fundamenta aquello que después se define como ciencia, como así también las distintas miradas con respecto a cómo debería ser un método, cómo es un método y una metodología para la producción de conocimiento. Eso en un primer aspecto, ¿no? De hecho, la materia, lo que se propone sobre el final es que ustedes puedan entregar un proyecto de investigación vinculado obviamente al campo de la comunicación. Si vieron el programa, vieron que el trabajo final es la entrega de un proyecto de no más de 4 páginas, en las cuales ahí puedan ustedes presentar un tema, un planteamiento breve del problema, los objetivos de la investigación, un marco teórico y una aproximación a cuestiones metodológicas. Se supone que en el transcurrir del cursado, más todo el saber que ustedes ya vienen trayendo a partir de estar ya en 4º año de la carrera, les va a permitir formular una propuesta en función de que después eso le pueda servir para la realización de la tesis o de la tesina con el cual culminarán la carrera, ¿no? Es decir, que la propuesta de esta materia es que la culminen con la escritura de 4 páginas que después sea el proyecto de investigación para la realización de la tesis. Más allá de que la
facultad, la carrera, la tesis puede ser una tesis de producción o una tesis más vinculada a la investigación. Nosotros, la propuesta que pedimos de investigación de proyecto está orientada a la producción de conocimiento y no a una propuesta de intervención vinculada al campo de la comunicación. ¿Eso se entiende en función del programa que han visto? Bien. Insisto, más allá de que ustedes puedan después optar para la realización de una tesina, puedan optar por una producción, es decir, orientarse más a tesinas de producción o de intervención. Obviamente toda producción y toda intervención requiere un conocimiento previo, ese conocimiento debe tener algún tipo de legitimidad científica, para eso estamos en la universidad, por lo tanto, por más que tengan que realizar o se propongan realizar una tesis de intervención o de producción y no necesariamente de investigación tendiente a generar conocimiento, la propuesta que nosotros le pedimos sí es como si tuvieran que hacer una investigación tendiente a producir conocimiento, cosa que ese también conocimiento les sirva a ustedes como una base para después si tienen que hacer alguna propuesta de intervención. Este año, por una cuestión también excepcional y dado el escaso tiempo que contaremos para las correcciones de trabajo, la diferencia entre cantidad de docente y cantidad de estudiante, lo que planteamos es que sí, que ese proyecto, ese preproyecto en realidad, esté orientada a 3 grandes áreas y no se salgan de eso. La propuesta es de que el preproyecto que ustedes presenten sea del área de la comunicación y la política, comunicación y educación y comunicación y cultura. Y que no se salgan cosa de que a nosotros también nos facilite un poco luego la corrección y no se nos dispersen las propuestas a diversos temas que después se nos hacen muy difícil no solamente corregir, sino después poder hacer devoluciones. Es decir, que ustedes sobre esas 3 temáticas tienen que elaborar un proyecto. Ustedes vieron que ahí en el cronograma ya están agendadas algunos encuentros que van a ser solo para charlar la cuestión del proyecto, del preproyecto que deberían entregar. Entonces, decíamos, por un lado está la cuestión de la investigación. Por otro lado está el término de comunicación, es decir, que no se trata de una investigación en general, sino la investigación en una disciplina en particular que es el de la comunicación. Y aquí tenemos lo que podría decir un dilema, ¿no? Que, bueno, ¿qué es la comunicación? Que es una pregunta siempre recurrente. Obviamente las distintas respuestas de si es una disciplina, una transdisciplina, una interdisciplina, etcétera, etcétera, ¿no? O peor aún, como dicen algunos, ya no tanto, pero hubo una época que sí se decía que es una especie de técnica, ¿no? Si fuera una técnica, simplemente un saber hacer, no habría necesidad de ningún tipo de materia sobre investigación, ¿no? Ya que solamente se trataría de un saber hacer, de una técnica vinculada a saber escribir, saber manejar una cámara, saber utilizar un micrófono, diferentes recursos tecnológicos, saber intervenir. Pero bueno, el campo de la comunicación como un campo interdisciplinar, por decirlo de alguna manera, es mucho más que un saber hacer y también se ha constituido como campo académico en función de la investigación, es decir, en función de producir un conocimiento científico. Nosotros no vamos a resolver, obviamente, la pregunta de qué es la comunicación, o por lo menos no nos meteremos
de lleno en eso. Lo que sí vamos a trabajar es cómo se fue conformando, cómo se fue constituyendo un campo de estudio, un campo de investigación vinculada a la comunicación, a eso que se llama comunicación, y las distintas líneas, perspectivas que se fueron constituyendo. Por eso yo le decía que el programa, en una primera unidad, lo que aborda son cuestiones más de tipo vinculada a la epistemología y a la metodología en el marco del surgimiento de las ciencias sociales. La comunicación o la ciencia de la comunicación o la comunicación social es un campo próximo a las ciencias sociales. Algunos dicen es ciencias sociales, pero también están cerca de las humanidades. Pero bueno, la ubicamos dentro de estas disciplinas próxima a la problemática del hombre en sus distintas dimensiones. Y más allá de que hay otras perspectivas que plantean, bueno, que la comunicación trasciende lo humano. Las máquinas se comunican, los organismos biológicos se comunican, distintos organismos, pero bueno, no nos ingresaremos por eso a una definición o a trabajar sobre lo que es la comunicación, sino históricamente cómo se fue constituyendo ese campo en el marco de las ciencias sociales y humanas. Por eso, repito, esa primera unidad, que es más una introducción de tipo vinculado más a lo epistemológico y metodológico, asociado a las ciencias sociales y enfocado particularmente en el siglo XIX, el momento en donde surgen las ciencias sociales, y después en las otras unidades, en la 2 particularmente, en la 3 y en la 4 ya iremos trazando en distintas líneas, distintas modalidades, distintas perspectivas que fueron contribuyendo a que la investigación en comunicación en la actualidad tenga un grado importante de legitimidad. Yo les decía, en la unidad 2, por ejemplo, vamos a ver como 3 perspectivas que son clásicas de los estudios de comunicación, como lo conocemos por lo menos en esta parte del mundo, ¿no? En buena parte de Latinoamérica, en Estados Unidos, en algunos países de Europa, pero son como 3 perspectivas que han sido fundantes en la investigación en comunicación. Esa perspectiva más empirista, asociada a la sociología funcionalista, y ahí aparece la figura de Lasserfer y el análisis de una investigación en particular, que es una campaña electoral. Ahí aparece la figura también de Morley, teórico de la escuela de Birmingham, de los estudios culturales ingleses, que también es otra perspectiva con otras fundamentaciones epistemológicas y metodológicas. Y también tenemos a Horkheimer, que en el marco de la teoría crítica marxista propone otro modo de la producción del conocimiento de lo social, pero que también tuvo impacto en los estudios de comunicación. Si no piensen la importancia que tuvo para pensar la comunicación, la cultura de masas, los medios masivos, y hasta en la actualidad, los medios digitales, ese concepto que fue el de industria cultural que acuñó Adorno y Horkheimer años posteriores a este texto que nosotros vamos a ver, que es del año 1937. Es decir, que lo que vamos a intentar es, a lo largo del recorrido de la materia, hacer un panorama sobre histórico, pero al mismo tiempo teórico, conceptual, de un abanico de perspectivas vinculadas a los estudios y la investigación en comunicación. ¿Para qué? Bueno, de alguna manera para que ustedes, por un lado, vayan viendo como diferentes perspectivas con respecto a este campo, y al mismo tiempo se puedan apropiar de ellas en función de su propio, usarla en función de su propio
intereses para pensar desde el punto de vista metodológico como epistemológico lo que puede ser un proyecto de investigación en el área específica de su campo. ¿Hasta aquí se va entendiendo? ¿Alguna duda? ¿Cómo se trabajarán los textos que no se verán en clases, pero que están en el programa? Algunos textos, a ver, los que son estudiantes regulares, cuando sea el momento del examen, nosotros vamos a tomar aquellos textos que trabajamos en las clases. Es decir, si cumplimos con el calendario propuesto, el calendario 2020, ningún docente de la cátedra en el examen final le va a preguntar sobre algún texto que no vimos. Otra es los libres, obviamente, que rinden todo el programa. Pero los que son regulares, ustedes aprobarán la materia con los textos que efectivamente se trabajaron, no con los que están en el programa. Ahora bien, vuelvo a insistir sobre eso. Por ejemplo, hay algunos textos como el de Sandra Valdetaro, para esta primera unidad, ¿no? Después en otras unidades hay otros, pero en esta primera unidad, por ejemplo, el texto de Sandra Valdetaro, el capítulo 4, entiendo yo que les puede servir para comprender de una forma tal vez un poco esquemática, pero al mismo tiempo bastante didáctica, el modo que en las ciencias sociales se constituyeron diferentes perspectivas con respecto a cómo fundamentar el grado de cientificidad de esas disciplinas que en el siglo XIX estaban surgiendo y que se referían al hombre en su relación con la cultura, con la sociedad, con su psiquis, etcétera, etcétera. Entonces, eso, por ejemplo, el texto que ustedes van a trabajar para la próxima clase, que trabaja particularmente la disputa por el método y por las formas de fundamentación que históricamente se dieron en el marco de las ciencias sociales. Para eso el autor se remonta a los principios de la modernidad con la figura de Descartes y Galileo para trazar ahí el modo en que se generaron las condiciones para un tipo de discurso que sentara las bases para la construcción de un método y un tipo de conocimiento científico como lo conocemos hoy en la modernidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí traza un recorrido y va a plantear dos grandes disputas. En el siglo XIX, la primera disputa entre el positivismo, en el marco del surgimiento de las ciencias sociales que surgen a las sombras de las ciencias naturales, disputa entre el positivismo, la hermenéutica, el historicismo, el neocantismo. Nosotros particularmente nos interesa esa disputa entre el positivismo y la hermenéutica del siglo XIX. ¿Por qué? Porque esos diferentes modos de entender cómo se produce conocimiento, cómo se legitima, qué métodos hay que utilizar, son dos propuestas diferentes en disputa, también tendrán su impacto en las investigaciones en comunicación cuando la disciplina de la comunicación ya en el siglo XX se vaya conformando, se vaya constituyendo, se vaya desarrollando. Entonces, por eso yo les decía que, por ejemplo, el texto de Sandra Valdetaro
si pueden leerlo acompañando al texto de Garza Toledo, esquemáticamente da cuenta de, por ejemplo, eh, 5 líneas, 5 posturas, 5 perspectivas en el marco de las ciencias sociales que se constituyeron en el siglo XIX. El positivismo, la postura interpretativa comprensiva, que nosotros la vamos a ver asociada a eso que se llamó hermenéutica, la postura crítica, vinculada al marxismo. Ella, Sandra Valdetaro, plantea la perspectiva vinculada a los estudios del lenguaje y el estructuralismo, y otra postura que ella llama metaepistemología. Eso es un esquema, como todo esquema, tiene sus limitaciones, porque no se adentra en los cruces, préstamos, intercambio entre perspectivas, pero al mismo tiempo permite formar un cuadro sobre el cual también poder leer el de Garza Toledo, ¿no? Entonces después, a partir de ahí, ya de leer los textos que son propios del campo de la investigación, Lazarsfeld, Horkheimer. Horkheimer obviamente está hablando de las ciencias sociales en general, de la ciencia en general, pero después tendrá podrá ser retomado por las investigaciones vinculadas a la comunicación en particular. Morley, el propio Goffman en las otras unidades, desertó, eh, y bueno, y los autores que veremos en las últimas unidades, uno después puede leerlos para intentar descubrir, por decirlo de alguna manera, o interpelarlos en función de ver la perspectiva epistemológica que subyace en ellos. Es decir, y ahí cómo lo rastrean y ver cómo producen conocimiento, desde qué lugar, qué metodologías utilizan, etcétera, etcétera. Cosa de poder identificar sobre esos textos que han investigado y que han conformado el campo de la comunicación, desde qué lugar fundamentan su conocimiento, por qué van a plantear que su conocimiento es más verdadero que otros realizados sobre temáticas similares. Y en ese sentido, yo les sugeriría, por ejemplo, en función de la pregunta de Rebeca, que más de una vez acompañaremos algunos textos de otros textos que creemos les pueden servir para comprender aquellos que están explicitados en el cronograma. No sé, después cuando trabajemos Horkheimer, hay un texto de Martin Shea que no está especificado en el calendario, en el cronograma de trabajo, pero que también después les vamos a surgir que lo lean porque les puede servir para comprender y contextualizar eso que es la teoría crítica de los años 30, en el cual sus características se expresan en este texto de Horkheimer, que a lo mejor tiene algunas cuestiones diferentes a esa teoría crítica que ustedes vieron de Adorno y Horkheimer expresado en Dialéctica del Iluminismo y el concepto del iluminismo, industria cultural, etcétera. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguien quiere prender el micrófono y decir algo? Por ejemplo, ¿alguien puede contarnos si estos bibliografía ustedes la conocen, les resulta nueva, si algunos son directamente desconocidos, si han sentido hablar de ellos, si ya han trabajado con algunos de los autores propuestos?
suena un poco a cosas que dimos en metodología. Hay algunas cuestiones que sí, no sé. Nosotros no tomaremos cuestiones de metodología, o en realidad la idea es que ustedes se sirvan de aquello que vieron en metodología para dos cosas. Primero, para sobre esa lectura previa que tienen, ver cómo las metodologías también son expresiones de teorías. Entonces, poder distinguir en función de qué o de qué tipo de conocimiento se fundamenta la utilización de determinada metodología. Eh, Eso por un lado. Entonces sí, claro, porque se supone que la metodología utiliza una serie de conceptos que ustedes tendrán que ir viendo cómo en los textos funcionan. El de objeto, el de método, el de metodología, el de técnicas, el de hipótesis, es decir, todos esos conceptos que ustedes habrán visto en metodología, la idea es retomarlo para ver cómo operan en las diferentes perspectivas de investigación sobre comunicación que nosotros aquí estamos presentando. Eso por un lado. Y al mismo tiempo, para que ustedes se apropien de esas herramientas que dieron en la materia en segundo año, para el momento que tengan que hacer el proyecto, ¿no? Es decir, volver ahí a ver cómo se formulan los objetivos de investigación, cuáles eran las metodologías asociadas a esos objetivos, cómo es un marco teórico. De hecho, vamos a ir viendo diferentes marcos teóricos en función de diferentes investigaciones y que responden a perspectivas teóricas diferentes, ¿eh? Bien. Profe, Sí. sí, muchos de los textos sí ya se han dado en la carrera, se dan bastantes en las materias, sobre todo en cuarto, en teoría de la comunicación, y también tenés en otras materias. A mí me produce incertidumbre uno nuevo que hay en la unidad 4, que ¿Cómo? sinceramente Disculpas. ¿Te hago produce incertidumbre? No escuché. eh, Rodríguez en la unidad 4. Rodríguez Sí, Pablo, si no me acuerdo sí, mal, acá tengo. La verdad que ese autor no lo conozco y es nuevo porque yo tengo los sí, sí. programas del año y no lo tenía ese autor. ¿En qué lo podemos englobar ese autor? Ya que estamos hablando de tecnologías, redes y en procesos, porque conozco los grandes autores que ya tenemos, pero ese no. Bueno, ese autor no, en realidad este año inauguramos eh, un capítulo, un texto de Rodríguez en esa unidad. Antes no lo habíamos dado. La decisión de ponerlo en la bibliografía es porque nos resultó, por lo menos a mí, supongo que Sebastián también, que lo conoce, me resultó muy interesante por la problemática que trabaja, ¿no? Que, eh, que es muy actual, que tiene que ver con los, eh, los dispositivos, eh, dispositivos más en el sentido Foucaultiano, ¿no? Vinculada a las tecnologías de transmisión de datos, de información, eh, y ese término muy actual que es el mundo de los algoritmos, ¿no? En función de eso, se nos creíamos que estaría bueno que todas esas problemáticas se trabajaran para pensar también las investigaciones actuales, ¿no? Un universo plagado de algoritmos, de herramientas digitales como estas, que son programables, que trabajan justamente con algoritmos.
algo muy presente y que implica una línea de investigación muy, muy actual, porque bueno, no solamente por el presente, sino en el marco de esta pandemia, ya lo veremos, en el marco de esta pandemia, ese, ese futuro que la propuesta de un mundo plagado de algoritmos informáticos propone como salida post pandemia, ¿no? Eh, Solamente por eso, porque nos parecía Interesante que... decisión. Y por otro lado, porque este autor lo que hace es, para pensar el presente gobernado por algoritmos, también se remonta para pensar ese presente a toda una tradición vinculada también al campo de la comunicación. Como no sé si ustedes han visto la teoría matemática de la información y la cibernética, que si bien fueron dos perspectivas de entendida la comunicación en el sentido ingenieril, hechas por físicos y matemáticos, que generaron las bases para que yo ahora pueda estar transmitiendo información en el sentido matemático del término, eh, por este canal y ustedes recibirla, eso que se fue montando en los años 40, tiene su correlato en el mundo de los algoritmos que actualmente estamos inmersos y que están presentes en el marco de todos los aspectos de la vida cotidiana. Entonces nos parecía que la última unidad, cómo aborda cuestiones vinculadas a las plataformas, a las redes, a las tecnologías de lo digital, este autor, a mí particularmente, me pareció que tenía una mirada que resultaba de mucho interés por la genealogía que hacía con respecto al modo, a cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Cómo hemos llegado a esta gubernamentalidad algorítmica. ¿A qué autor se están refiriendo? A Pablo Rodríguez. Ahí hay un texto, es más, yo si quiere le interese, justamente hace unos días, se llama Gubernamentalidad Algorítmica sobre la forma de subjetivación en la sociedad de los metadatos. Hay, si pueden ver, después cuando lleguemos a esa unidad podemos subirlo. Hay una entrevista muy interesante que hace un mes atrás le hicieron a Pablo Rodríguez en relación a un libro que él está presentando, un libro reciente que es parte de su tesis doctoral, que se llama Las palabras en las cosas, y era muy interesante, no solamente porque da cuenta ahí de cuál es su mirada, de cuál es su perspectiva, como que Gisela preguntaba, sino también porque en función de eso se permitía o se permite pensar de otra manera, no solamente esta pandemia y el confinamiento y el lugar del COVID-19 desde el punto de vista no solo biológico, sino social, sino también pensar en la post-pandemia, ¿no? Pero bueno, después podemos compartir ese artículo que es una larga entrevista, pero me resultó muy interesante y muy didáctica para comprender o intentar comprender el presente, ¿no? Sí, la verdad que estaría bueno que lo compartan. Gracias. Sí, Sebastián compartió algo, pero no sé. Ah, es el texto de Rodríguez. El de la... Ah, la entrevista. Está bien. ¿Es la de página 2 es Sebastián? Esa. Porque lo que veo es una cantidad de código, es decir, que no, no hay hay mucha Yo, Ricardo, entropía. ya la paso. Está bien, está bien. Sí, son mis archivos y se me traspapelaron, pero ya se las paso. ¿Sí? Está bien. Bien.
Ustedes obviamente tienen que, para la semana que viene, leer el de Toledo, ¿no? Insisto, acompáñenlo, pueden acompañarlo con el capítulo 4 de Sandra Valdetaro, pero también se pueden ir entreteniendo porque es una entrevista, digamos, es amena, es rápida para leerla, es interesante para quienes les interesen los problemas actuales vinculados al universo de las tecnologías digitales, plataformas, algoritmos, etcétera, etcétera. Ahí lo pasó, se llama, ya el título es sugerente, dice, hoy no está claro quién es el Big Brother, porque está demasiado inmiscuido en nuestra vida cotidiana, ¿no? En función de ese concepto de panóptico de Foucault, la pregunta es ¿quién nos vigila hoy, ¿no? En este universo de algoritmos. Bueno, vean, porque la respuesta va por otro lado a lo que a veces se suele responder, ¿no? Entonces es muy interesante. Bien, una última cosita. Como les decía, para remarcar algo que planteé al principio, esta modalidad exige más que nunca por parte de ustedes un compromiso mucho mayor que al del presencial, porque van a tener que en algún momento como sentirse solo con los textos. Pero bueno, la forma de resolverlo es dedicándole más tiempo a leerlo. Es decir, dedicarle más horas, más silla a la lectura. Y obviamente acompañarse con otras cosas, con otras lecturas, pero porque si no, no vamos a ir pudiendo resolver los que nos planteamos en la propuesta del programa y del cronograma, que es que si bien dejamos de lado algunos textos, en general damos la misma cantidad de materiales que los años anteriores, pero con menor carga con respecto a los encuentros entre nosotros. Por lo tanto, va a implicar por parte de ustedes mayor compromiso para la lectura. Sí, tal cual. Van a trabajar particularmente el de Garza y Toledo, insisto, el de Valdetaro, entiendo yo, capaz que ustedes dicen, leí el de Toledo, leí el de Valdetaro, y en lugar el de Valdetaro de ayudarme, me confundió. Pero bueno, si lo confunde en función de lo que se viene trabajando, no está mal, porque a lo mejor puede ser disparador para adentrarse más en las problemáticas que están ahí presentes. Pero sí, el de Valdetaro ayuda. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, ya nos vamos despidiendo y el martes que viene, recuerden, a las 18:40 se encuentran con Sebastián. El debate de Taro está también ahí en la unidad 1, todo en edu virtual. Y no el jueves que viene, sino ya el otro jueves, se vuelven a encontrar conmigo. Sebastián le dirá, y también está en el calendario, ¿no?, lo que vamos a trabajar en ese encuentro conmigo. Josefa Romero me pregunta, ¿por qué se produce esta disputa de producción de conocimiento? Es decir, estas distintas perspectivas intentaban fundamentar su visión y no generar algo en común. Bueno, a ver, pregunta, en ciencias sociales, más que en ciencia de naturales, aunque no es así, pero bueno, para decirlo
de modo muy esquemático, en general no hay un criterio unánime con respecto a no solo lo que es ciencia, sino a cómo se produce ese conocimiento que después adquiere el valor de ser científico. Y en el siglo XIX, cuando surgieron las ciencias sociales, es decir, disciplinas que se ocupaban de estudiar al hombre desde una perspectiva científica a la sombra del desarrollo de las ciencias naturales que habían generado un gran progreso desde el Renacimiento hasta ese siglo XIX, la gran pregunta que existió fue qué condiciones deben tener esa perspectiva para hacer ciencia. Y bueno, y ante esa pregunta hubo diferentes respuestas. Una respuesta fue el positivismo, que ustedes ya han visto, tiene sus formas de fundamentarse, sus propuestas metodológicas, su modo de entender qué es ciencia y qué no es ciencia. Pero también hubo otras respuestas. No es la misma la respuesta que dio el positivismo que dio la hermenéutica, ni que dio la teoría crítica. Y ahí hay disputa. Disputa que todavía sigue estando en el presente, porque no hay un criterio unánime de qué es ciencia. Entonces no hay una unanimidad de el tipo de conocimiento y la característica de ese conocimiento que se produce, qué característica debe tener. Lo que hay es disputa. Y el campo de la comunicación se constituyó en base también, por ser parte de las ciencias sociales, en base a esas disputas. Por eso no es lo mismo cuando leen a Adorno que cuando leen a Lasserfer, Laswell o algunos otros de esa perspectiva más de tipo funcionalista. No es lo mismo leer a los estudios culturales, Hall, William, Morley, que leer a Adorno. O tampoco leer a la perspectiva semiológica. Son diferentes perspectivas, diferentes modalidades de entender el conocimiento y la producción del conocimiento. Nosotros no vamos a discutir cuál es mejor, cuál es peor, o si una es verdadera y la otra es falsa, sino lo que vamos a ver es cómo se han fundamentado teórica, epistemológica y metodológicamente cada una de ellas. Más allá de que uno puede tener su corazoncito por una o por otras, lo que queremos es dar un pantallazo para, en función de los textos, reconocer cómo ahí hay en funcionamientos hipótesis con respecto a lo social, al hombre, a la vida, diferentes, que producen conocimientos diferentes. Por eso me parece que el texto de Toledo y el de Sandra Valdetaro les va a ayudar a adentrarse en este universo de la investigación en ciencias sociales para después ir aproximándonos más específicamente a la investigación en comunicación, que es una parte de las ciencias sociales. Bueno, ¿estamos? Bueno, entonces nos vamos despidiendo y estamos en contacto. Cualquier cosa está en el foro y que a través de él pueden realizar consultas.